Buenos días, somos Mr. P. Y el día de hoy te vamos a enseñar algunos de los tipos de masillas automotrices que te vas a encontrar en el mercado. También te vamos a explicar herramientas, tipos de lijas y algunos de los errores que te vas a encontrar muy comunes en este tipo de trabajo. Si quieres aprender más, no olvides darle like a la campanita y compartir. Antes de mostrarte los tipos de masillas y su clasificación, quiero que entiendas qué es una masilla. Una masilla es una pintura de aspecto cremoso que te va a servir para rellenar o para dar acabado, dependiendo de la necesidad que tengas en el taller. Hemos realizado 4 aplicaciones de diferentes tipos de masillas para que ustedes puedan evidenciar las cualidades y para qué funcionan. En este caso hemos hecho masilla poliéster 2K, masilla poliéster 1K con nitrocelulósica, masilla poliéster de fibra de vidrio y masilla poliéster metalizada. La herramienta más utilizada y más común es la masilladora o espátula. En este caso nosotros utilizamos una que es plástica, fácil de adquirir en cualquier ferretería o distribuidor de pinturas. Hay también metálicas y acrílicas. Estas son las más comunes. Son suaves, flexibles y fáciles de manejar. Podríamos categorizar las masillas en 2 grupos, las que son de acabado y las que son de relleno. También podrían ser 2K o 1K. En este caso tenemos 4 aplicaciones, la cual 3 son 2K, que quiere decir 2 componentes, es decir, que siempre necesitan de un catalizador para su reacción química. Y esta es nitrocelulósica, que quiere decir que es base solvente, no necesita catalizador y va a secar por evaporación de solvente. Así a su vez, todas tienen cualidades totalmente diferentes: de relleno, lijabilidad, dureza, porosidad y tiempo de secado. Hay 2 maneras personalmente de aplicar las masillas: de manera suelta o de manera apretada. ¿Cuál es la intencionalidad de la manera suelta? Generar un relleno muy grande. ¿Y cuál es la intencionalidad de hacerlo de manera apretada? Generar muy poco poro. Cuando tú generas muy poco poro, estás garantizando que la masilla va a quedar muy compacta y te va a evitar posibles daños en el futuro. Pero cuando tú haces una aplicación suelta, estás garantizando también que va a haber mucho volumen de relleno. Lo ideal nunca va a ser utilizar mucho material desde el principio del proceso hasta el final, porque eso te puede causar un problema de adherencia y una posible garantía en tu taller. Algo muy importante para tener en cuenta es la herramienta con la que vas a desbastar o pulir la masilla aplicada. Algunas por su dureza necesitarán unas lijas con mayor poder de corte y otras por su suavidad necesitarán unas lijas con menor poder de corte. ¿Qué herramientas vas a encontrar? Tacos, lijadora rotorbital neumática, lijadora eléctrica. También se puede con tacos circulares o redondos. Otro factor muy importante a la hora de aplicar masillas es el tiempo de secado. Debes tener muy presente que todas tienen tiempos de secado parecidos, pero son muy diferentes. Muy pendiente de las nitro. Las nitro o evaporación de solvente no necesitan para que se endurezcan un catalizador o un hardener, como mucha gente los conoce, porque ellas tendrán que evaporar todo el solvente y dejar la parte sólida en la parte aplicada para poderse dejar desbastar, a diferencia de las otras masillas que sí necesitan un catalizador para poder hacer reacción química y dejarse desbastar. Importantísimo, el rango de lijas que vas a usar, ya sea de manera manual con taco o de manera mecánica con lijadoras.
debes de tener muy presente que las lijas utilizadas para desbastar masillas y pulido van desde la lija 80 hasta la lija casi 320. ¿Por qué digo casi? Porque hay lijas que se pueden prestar para hacer unos desbastes más rápidos y más pulidos y otros unos cortes más profundos para poder dejar muy nivelada la superficie. Eso lo dará que la necesidad del trabajo, la urgencia del trabajo y obviamente la intención del acabado que tú quieras brindar. El error número 1 y más común en todos los talleres es que las masillas las lijan en húmedo. Esto no se puede hacer porque hay algo muy particular y es que todas las masillas al tener poros, ellas son higroscópicas. ¿Y qué? Mentiras, higroscópico quiere decir que va a absorber como efecto esponja. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú lo lijas con agua, ¿cierto? Él va a bajar hasta la parte final y cuando quiera volver a salir hacia la superficie, esa humedad va a generar óxido en los metales y va a generar también desprendimiento por medio de llagas o burbujas. Entonces esto es de supremo cuidado. Recuerda, no podemos lijar el número de las masillas. En ese punto te vamos a explicar cómo una masilla, dos componentes, va a hacer su proceso de secado en diferentes tasas de catalización. En este caso tenemos una masilla sin catalizador y ella siempre va a quedar en ese aspecto cremoso, crudo, que es un término que se utiliza. Va a dañar las lijas y nunca va a permitir que seque totalmente un trabajo. Se va a ver obviamente rechupado el brillo y también va a quedar blanda. Entonces nunca nos va a dar un buen trabajo. En este punto tenemos ya otra que es con exceso de catalizador. ¿Qué sucedería si le adicionamos mucho catalizador? Va a quedar teñida el color del catalizador y esto nos va a dar un sangrado al final del acabado. El sangrado es que se va a ver el color de la masilla al finalizar el secado del brillo. En este caso les voy a mostrar que se va a teñir del color del catalizador. También nos va a permitir que seque mucho más rápido. En este hay déficit de catalizador, es decir, hay muy poco a diferencia de este. ¿Qué va a pasar? Va a quedar mucho más claro, nos va a quedar algo parecido acá, más crudo, un poco seco, pero nos va a permitir también un posible problema más adelante. ¿Qué problema? Que no quede totalmente dura la masilla, se demore mucho en pulir y aparte de eso no va a quedar con su catalización bien. Bueno, aquí ya contamos cómo queda más clarita. En ese punto te vamos a mostrar también un error muy común y es mezclar mal la masilla, es decir, dejarla con vetas de catalizador. Tú puedes tener la mezcla ideal en volumen, en proporciones de piezas, de masilla o de catalizador, pero si tú la mezclas mal y la dejas con estos acabados de masilla, de catalizador, unas vetas, eso también va a permitir que la masilla seque por partes y te puede dar también un posible sangrado en líneas. Otro posible problema de las masillas es aplicar en aspecto merengue. ¿Cómo así? Puedo tener la mezcla ideal de masilla y catalizador, mezclar muy bien, hacer su mezcla ideal como debe ser. Este tipo de filos, cuando usted aplique, cuando lijes, dañar las lijas. Lo ideal siempre va a ser de manera uniforme y en un solo sentido.